Continuando con el tema de extracción sólido-líquido, vamos a ver el tercer tipo de residuos. Recordemos que en la extracción sólido-líquido entra en contacto un sólido con un disolvente. La idea es que este sólido tiene un soluto que va a ser soluble en el disolvente. Entonces, una vez que entran en contacto, parte del soluto pasa al disolvente y una parte todavía queda en la parte sólida que ya se denomina refinado. Esta parte líquida ya la denominamos extracto. Dependiendo del tipo de refinado o del sólido que me queda luego de la extracción, podemos tener tres casos, decíamos. El primer caso es cuando la solución retenida es constante. ¿Sí? Esto se da habitualmente en el residuo del café o refinado del café. ¿Sí? Cuando ocurre eso, ¿qué tenemos que hacer? Para graficar la línea de refinado residuo, cuando la solución retenida es constante, el valor de la constante K1 que nos dan, debemos dividir entre K1 más 1. Este valor, por ejemplo, 0,45 que hemos puesto como ejemplo, puede darnos 0,3, 0,6, dependiendo de cuánto valga este valor. Debo ubicar este punto tanto en el eje vertical y horizontal, en el eje del disolvente y del soluto. Estos dos puntos los voy a unir y eso nos va a dar la línea de refinado o residuo de solución retenida constante. Esta línea nos sirve para hacer distintas lecturas. Este es el residuo tipo 1. ¿Qué ocurre cuando tenemos disolventes retenido constante? Aquí era solución retenida constante. Recuerden que la solución es mezcla de soluto y disolvente. En acá estamos diciendo que el disolvente nada más va a ser constante. El disolvente que retiene el refinado es constante. El ejemplo más habitual son las tortas de filtración, decíamos, ahí están. Esta parte sólida se denomina refinado residuo, ¿no? Cuando tengo este tipo de casos, cuando el disolvente retenido es constante, la gráfica cambia. ¿Qué debemos ubicar acá? La constante K2 sobre K2 más 1. ¿Sí? Recuerden que la constante K2 es, en este caso, kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. En la unidad de la constante K2 nos podemos ubicar si es tipo 2 o tipo 1. ¿Sí? En el tipo 1, ¿qué unidad tiene K1? A ver, si recordamos, en el tipo 1, K1, ¿qué unidades tiene? En realidad va a ser kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. Por hecho, kilogramo de solución en el tipo 1. Aquí estamos hablando de solución retenida constante. Kilogramo de solución sobre kilogramo de inerte, ¿no? Solución retenida constante. La cantidad que retiene la cantidad de solución que retiene el inerte es constante. En acá la cantidad de disolvente que retiene el inerte es constante. Entonces aquí está K2, ¿qué unidades tiene? La constante K2, ¿qué unidades va a tener? Va a tener kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. Entonces, al ver las unidades ya podemos saber si es de tipo 1 o de tipo 2, ¿no? Si fuera de tipo 1, ya hemos dicho, con esta constante K1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir entre K1 más 1 y este valor lo ubicamos en el eje vertical y horizontal y unimos esos puntos para tener la línea o curva, como le llaman, de refinado residuo. Si es del tipo 2, si vemos que tiene esta unidad, entonces ubico este punto, la constante K2 lo divido entre K2 más 1, lo ubico eso en el eje vertical y este punto lo uno con el vértice donde el soluto tiene una pureza del 100%, ¿no? Entonces, el vértice del soluto, tengo un punto ahí y otro punto que ubico en el eje vertical, resultado de la operación K2 sobre K2 más 1, uno de estos dos puntos y tenía la línea de refinado residuo. Es importante identificar el tipo de residuo porque vean que esta línea va a cambiar. Finalmente vamos a ver ahora el residuo del tipo 3, que dice que se obtiene a partir de datos experimentales. ¿Qué nos dice esta parte? Muchos residuos no muestran un comportamiento constante. Eso es habitual, ¿sí? No todos los residuos van a retener una cantidad de disolvente constante o una cantidad de solución retenida constante.
Entonces, si no se amolda ninguno de los otros dos casos, debemos pasar al residuo tipo 3 a partir de datos experimentales. ¿Sí? Estos residuos, como no muestran un comportamiento constante, presentan datos fluctuantes. ¿Qué quiere decir fluctuantes? Que van variando a medida que va pasando el tiempo. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer con este tipo de residuos? Debemos ir al laboratorio para caracterizarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Para la caracterización, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer el siguiente procedimiento en laboratorio. Vamos a tener un disolvente puro. Ahí está un disolvente puro. Que no tenga soluto ni disolvente, sabemos en KPI, por eso decimos que una pureza del 100% y para el inerte. ¿Qué más? Este inerte vamos a sumergir, si quieren vamos a mojar durante algunos minutos en soluciones de distinta concentración. Este inerte voy a sumergir en una solución del 10%. Luego puedo sumergir en una solución del 20%. Luego una solución de 30%, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer luego de sumergir el inerte en las soluciones? Vamos a sacar al inerte y lo vamos a pesar para ver cuánto de la solución ha quedado impregnada o cuánto de solución ha quedado retenida en el inerte. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, en realidad, hacemos todo esto, toda esta secuencia en el laboratorio y tendríamos que sacar los siguientes datos, ¿no? Ahí está. Vamos a sacar, dice, la concentración de las soluciones preparadas. ¿Qué unidades va a tener la concentración? Estamos hablando más que todo de unidades de porcentaje de masa, ¿recuerdan? Entonces aquí la unidad de concentración va a ser kilogramo de soluto sobre kilogramo de solución. Recuerden que al decir solución estamos haciendo alusión a una mezcla de soluto y disolvente. Estos datos vamos a tener que tabular en una tabla. Luego, ¿qué más? Vamos a tener que hallar la cantidad de solución impregnada o solución que se retuvo en el inerte. ¿Sí? ¿Qué unidad va a tener esto? Va a tener la unidad de kilogramo de solución sobre kilogramo de inerte. Estaríamos diciendo cuántos kilos de solución se retiene por cada kilogramo de inerte. Este dato, como hallamos, pesando al inicio al inerte y también vamos a pesar el inerte al final, luego de que entre en contacto con la solución. Listo, por simple diferencia podemos hallar eso. Una vez que hacemos todo esto, vamos a construir la siguiente tabla. Vean. Estos dos datos A y B son los que vamos a tener en laboratorio. ¿Sí? Esto es lo que vamos a tener de laboratorio. Estas dos columnas, A y B. Esos datos vamos a tabular de los datos que tengamos en laboratorio. ¿Sí? Luego ya vamos a construir toda esta tabla para hacer la gráfica correspondiente. ¿Qué era A? Era la concentración de la solución, si recuerdan. Kilogramo de soluto sobre kilogramo de solución. Ahí está. Podríamos poner incluso eso. Esto es la concentración de la solución. Aquí que tenemos kilogramo de solución sobre kilogramo de inerte. ¿Esto qué es en realidad? Este es el segundo dato, ¿no? La cantidad de solución impregnada. La cantidad de solución retenida por el inerte, ¿no? Retenida por el inerte. Listo, todo esto vamos a ir poniendo. En esta columna vamos a ir poniendo cada uno de los datos que hallemos en laboratorio. Y vean, por favor. Vamos a ir llenando todas estas columnas. ¿Qué dice, por ejemplo, acá? ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Vean, este dato, esta columna que le estoy llamando C, ¿cómo vamos a hallar? Vamos a tener que multiplicar, dice, A por B. A ver, podemos hacer la prueba acá. Dice que la columna C es el resultado de multiplicar la columna A por la columna B. Veamos qué unidad nos tendría que dar. La columna A, ¿qué unidades tiene?
tiene kilogramos de soluto sobre kilogramo de solución. Por la columna B, ¿qué unidad tiene? Tiene la unidad kilogramo de solución sobre kilogramo de inerte. ¿Qué unidad nos va a dar? Vean, kilogramo de solución se va con kilogramo de solución. ¿Qué me queda acá? Kilogramo de soluto, ahí está, sobre kilogramo de inerte. Listo, ya está esto, ¿no? De ahí viene esto, por eso está acá incluso la unidad, ¿no? Kilogramo de soluto sobre kilogramo de inerte. Al hacer esta operación me va a dar esta unidad. Estamos corroborando esto. Siguiente columna, la columna D. ¿Qué dice? La columna D va a ser el resultado de hacer la siguiente operación. La columna B menos la columna C. La columna B, a ver qué unidad tiene la columna B. Kilogramo de solución, dice, sobre kilogramo de inerte. Es la unidad de la columna B. Kilogramo de solución sobre kilogramo de inerte. Ahí está. B menos C, dice. Menos C. ¿C qué unidad tenía? Aquí ya la hemos deducido. Kilogramo de soluto sobre kilogramo de inerte. ¿Qué ocurre acá? Tienen el mismo denominador. Puedo copiar el denominador. No hay mucho que hacer ahí. Kilogramo de inerte. ¿Qué me va a quedar aquí? Kilogramo de solución menos kilogramo de soluto, diré. Kilogramo de solución menos kilogramo de soluto. ¿Qué más podríamos decir acá? ¿Quiénes conforman la solución? Hemos dicho, la solución, ¿quiénes la conforman? La conforman tanto el soluto y el disolvente. Entonces, cada vez que digamos solución, hacemos solución a mezcla de soluto y disolvente. Entonces, si veamos acá, ¿qué tenemos? Estaríamos diciendo, a ver, notación. Al decir kilogramo de solución, entonces, ¿a qué nos referimos acá? Que aquí yo voy a tener kilogramo de soluto más kilogramo de disolvente, ¿no? La suma de estos dos me va a dar los kilos totales, o kilogramos de solución, mejor dicho. ¿Qué va a ocurrir acá en el numerador? Kilogramo de soluto se va a ir con kilogramo de soluto. ¿Y qué unidad me va a quedar entonces? Kilogramo de disolvente. Ahí está, kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. Y es lo que nos muestra la tabla, ¿no? Kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. Ya está esta columna. La columna E, simplemente, aquí le vamos a asignar el valor de 1. ¿Por qué 1? ¿Qué ocurre acá? Vean, acá. Esta columna E le vamos a asignar el valor de 1. ¿Por qué? Porque va a ser el resultado de dividir kilogramo de inerte, vean ahí dice, ¿no? Kilogramo de inerte sobre los kilogramos de inerte. Entonces, si divido kilogramo de inerte entre kilogramo de inerte, nos va a dar, obviamente, 1, debido a que si usted divide una cantidad entre la misma cantidad, le va a dar 1, ¿no? Es un artificio para las siguientes columnas nada más. ¿Ya? Pero es importante poner este 1 en esta columna. ¿Qué otra columna tengo? F dice que es C más D más E. A ver, acá lo podemos continuar esto. Dice que F es igual a C más D más E, dice, ¿no? La columna C, soluto sobre inerte. A ver, kilogramo de soluto sobre kilogramo de inerte. Más, dice, C más D. D, ¿qué unidad tenía? Hemos dicho acá, kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. Kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. Más E, dice que era E, kilogramo de inerte sobre kilogramo de inerte. A ver, kilogramo de inerte sobre kilogramo de inerte. Mismo denominador, copio el denominador, kilogramo de inerte. En mi numerador, ¿qué me va a quedar? Kilogramo de soluto,
kilogramo de disolvente más kilogramo de inerte. ¿Qué me va a dar la suma de estas tres? Me va a dar la masa total. Recuerden que en extracción sólido-líquido, ¿quiénes son los componentes con los cuales trabajamos? Soluto, disolvente e inerte. Son los únicos tres componentes con los cuales hacemos los balances y con los cuales trabajamos. Entonces, si sumamos la masa de estos tres, nos va a dar la masa total. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Si quiere alguien en unidades, ¿qué tendríamos? Sería kilogramos totales sobre kilogramo de inerte. Esto sería lo que nos dé, lo que vamos a tabular en esta columna F. Dice kilogramo total sobre kilogramo de inerte. ¿Y para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos todas estas columnas? ¿Para qué vamos armando? Porque al final yo quiero ubicar esto, ¿no? Fracción en masa del soluto y fracción en masa del disolvente. ¿Sí? ¿Por qué estamos buscando eso? Porque al igual que en los anteriores casos, recuerdan, cuando hemos deducido estas ecuaciones, que estaba buscando una expresión que me relacione disolvente con soluto. Acá lo propio, ¿no? Buscábamos que nos relacione el disolvente con el soluto. Hemos deducido la ecuación de una recta acá, ¿no? Entonces, estamos buscando siempre la demostración que me relacione el disolvente con soluto. ¿Por qué? Porque son las dos variables que se pueden leer directamente en el diagrama triangular. ¿Sí? En ese diagrama triángulo rectángulo son las dos variables con las cuales podemos trabajar más fácilmente. Entonces, todo esto hacemos finalmente para, vean, para que en estas dos últimas columnas podamos hallar las fracciones en masa del soluto y del disolvente. A ver, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? A ver, veamos. Ahí, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que qué es lo que se pretende hacer en acá? Decíamos que queremos tabular la fracción del soluto. ¿Cómo se define fracción de soluto? Sería masa de soluto sobre masa total, fracción en masa. ¿Sí? Entonces, esto, según la tabla, lo podemos hallar dividiendo la columna C entre la columna F. Allá C sobre F. ¿Qué dice la columna C? ¿Qué unidad tiene? Kilogramo de soluto sobre kilogramo de inerte. Dice, a ver, kilogramo de soluto sobre kilogramo de inerte. Ahí está la columna C. Dice, dividamos entre la columna F. Allá, si lo divido esto entre la columna F, ¿qué unidad tiene la columna F? Kilogramos totales sobre kilogramos de inerte. ¿Qué va a ocurrir acá? Kilogramo de inerte se va con kilogramo de inerte. ¿Y qué me va a quedar en el numerador al hacer extremos y medios? Kilogramo de soluto y en el denominador me queda kilogramos totales. ¿Masa de soluto está en el numerador? Sí, está en kilogramos. ¿En el denominador está la masa total? Sí, igual está en kilogramos. Y de esta forma podemos hallar la fracción del soluto. Entonces, vean, todas estas operaciones es para que con estas dos últimas columnas usted pueda graficar la curva del residuo. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos yo puedo graficar con todos los datos que tengamos aquí. Y de similar forma, fracción del disolvente, dirá, ¿no? Fracción del disolvente acá, alguien dirá. Fracción del disolvente, ¿cómo se definiría? Masa del disolvente sobre masa total. A ver, ese resultado dice de hacer la siguiente operación. Dividir la columna D, ahí está, kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte, dice, la columna D, kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte, tengo que dividir entre la columna F, dice, ¿ven? Ahí, la columna F, que en este caso es kilogramos totales sobre kilogramos de inerte. Al igual que si un instante, ¿qué va a ocurrir? Kilogramos de inerte se cancelan. ¿Y qué me queda? En el numerador, al hacer extremos y medios, me quedará kilogramos de disolvente y en el denominador, kilogramos totales. Listo. Ya está la fracción del disolvente y del soluto, simplemente haciendo estas operaciones. Esto vamos a hacer, les recalco, cuando
la cantidad de disolvente y la cantidad de solución que retenga nuestro residuo no sea constante. En ese caso, como hemos explicado, tenemos que ir al laboratorio para caracterizar ese tipo de residuos. Muy bien. Entonces, una vez que hagamos eso, ya tendríamos los datos suficientes para construir nuestra gráfica. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, trace la línea de residuo para los siguientes datos para una extracción de aceite de pescado con hexano. ¿Vean? Aquí está la concentración de la solución. En porcentajes, ¿recuerdan en qué unidad estaba la concentración de la solución? Estaba en kilogramo de soluto sobre kilogramo de solución. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Recordamos kilogramo de soluto sobre kilogramo de la solución. La concentración de mi solución. Y el otro dato que habitualmente nos van a dar va a ser la cantidad de soluciones retenida por el inerte. Ahí está, ¿no? Kilogramo de solución retenida por cada kilogramo de inerte. ¿Cómo me doy cuenta que estos datos son experimentales, que no pertenecen al primer tipo o al segundo tipo? Porque cuando pertenece al primer o segundo tipo, solamente les dan un dato, ¿no? Si pertenece al primer tipo, ¿qué dato les tendría que dar? Un dato que tenga ¿qué unidades? Kilogramo de solución sobre kilogramo de inerte. ¿Cuánto de solución retiene el inerte? Ese dato es constante y le llaman K1. Si fuera del segundo tipo, les tendrían que dar un dato que tenga ¿qué unidades? Kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. La cantidad de disolvente que retiene el inerte es constante y la denominamos K2. Un solo dato les daban acá. Vean acá, no les dan un solo dato, les dan toda una tabla de varios experimentos que se han hecho en laboratorio. Esto ya les indica que la cantidad de solución que retiene el inerte no es constante, ni tampoco la cantidad de disolvente que retiene el inerte. Entonces, esto ya estaría descartado. ¿Sí? Entonces, vean esa diferencia. Tienen que darse cuenta a cuál de los tres casos pertenece sus residuos. Si les dan un solo dato y tienen estas unidades, es del tipo 1. Si les dan un solo dato y tienen estas otras unidades, es del tipo 2. Si les dan toda una tabla que en la primera columna esté la concentración de la solución en estas unidades y en la segunda columna esté estas unidades, cuánto de solución retiene el inerte, ¿qué quiere decir? Que todo esto se ha hecho en laboratorio para distintas concentraciones de solución. Se ha visto cuánto de solución retiene su inerte, luego de ponerlas en contacto. Entonces, cuando yo tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que completar toda esta tabla. Tengo que hacer todas estas operaciones. ¿Sí? No va a ser simplemente una fila esto, ¿no? Va a ser varias filas porque se han hecho varios experimentos a distintas concentraciones de la solución, ¿no? Vean al 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, hasta el 70% se echa acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Debemos llenar la tabla. ¿Qué es lo que se recomendaría para llenar la tabla? Lo que vamos a recomendar para llenar la tabla es acudir al Excel. ¿Sí? Ahora, si alguien desea no usar Excel, pues va a tener que hacer cada una de estas operaciones manualmente en su calculadora, ¿no? Le va a tomar un poco más de tiempo. Obviamente va a llegar al mismo resultado. Yo les recomendaría para esta parte, ya que estamos en casa con los materiales adecuados, que puedan hacer esto en Excel. A ver, sin ir más lejos. ¿Qué podríamos decir acá?
Ok, a ver, acá tenemos nuestro archivo de Excel. ¿Y qué decíamos? Decíamos lo siguiente, vean. Tenemos que construir toda esta tabla. Entonces, una opción es que con estos datos construyamos la tabla de forma manual, ayudados con la calculadora. Válido, completamente válido. Como ahora tenemos en la mano una computadora y demás, debido a la situación que estamos viviendo, entonces yo les recomendaría que todo esto lo hagan en un archivo Excel. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Para ganar un par de minutos ahí. Si no lo desea, pues hágalo en la calculadora. En este caso yo me voy a decantar por usar Excel, porque si no, hasta que llenemos esto, va a pasar un poco de tiempo. Vean qué dice. Columna C, si recordamos, es el resultado de multiplicar columna A por columna B. Entonces, columna A por columna B. Entonces, ahí están los datos de C. Arrastramos esto y ya tenemos todos nuestros datos, ¿no? Con 4 decimales ya, para tener ahí. No hay mucho problema ahí. Esta columna dice es el resultado de la columna B menos la columna C. Ya hemos explicado el por qué, ya hemos visto qué ocurre con las unidades, no debería haber ahí ningún problema. Ahí está la columna. La columna E, recuerden, era kilogramo de inerte sobre kilogramo de inerte. Estamos acá, ¿no? 1 nomás hemos dicho que vamos a colocar ahí, porque si divido una cantidad entre la misma cantidad, me va a quedar 1. Entonces acá simplemente voy a llenar con puro 1. No hay mucho problema ahí. Columna F va a ser el resultado de sumar C, ahí está la columna C, más la columna D, más la columna E. Ahí está. Entonces ahí está la columna F. Listo. Y finalmente, esto es lo que nos interesa, les decía, ¿no? Con estos datos que vamos a hallar acá, vamos a poder graficar en nuestro diagrama triangular la curva del refinado residuo. ¿Cómo voy a hallar la fracción del soluto? Dividiendo la columna C entre la columna F. Ahí está. Listo. Entonces, ahí está para los 7 experimentos, 8 que son en total, ¿no? 8. Y también lo mismo, la fracción del disolvente va a ser el resultado de dividir la columna D entre la columna F. Ahí está. Entonces, vean, ya tengo las fracciones en masa de el soluto y el disolvente para cada experimento. Entonces, ¿qué debo hacer? Con estos 8 puntos, vean, voy a tener 8 puntos en este caso, depende de cuántos datos me dé el problema, ¿no? Me puede dar simplemente algunos 5 datos, entonces voy a tener 5 puntos. Otros me van a dar 10 datos en el enunciado, entonces tengo que graficar los 10 puntos. Acá tenemos ¿cuántos? 2, 4, 6, 8 datos. Entonces voy a tener 8 puntos para graficar. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, cada uno de estos puntos debo graficarlos en mi diagrama triangular. Entonces volvemos a nuestro documento inicial y decíamos esto, ¿no? Ahí está. Esto es lo que ya se ha hecho en Excel, simplemente ya lo he copiado acá. Y ahí está, ¿no? Todos estos puntos debemos graficar en nuestro diagrama triangular. Entonces, recordamos aquí que voy a tener, en esencia. Recordamos nuestro triángulo rectángulo. Aquí está el disolvente, acá está el inerte, mejor dicho, el soluto. El inerte está en el otro vértice. Acá está el inerte, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Graficar cada uno de estos puntos. ¿Vean? Cuando del soluto es 0, del disolvente es 0,33. Dice. A ver, soluto 0, no me muevo para nada a la derecha. Y del disolvente 0,33. Por acá debe estar un punto, ¿no? Ahí está un punto. Primer punto graficado, ya. Segundo punto, 0.03 y 0.30. A ver, 0.03 y 0.30. Aquí es 1, aquí es 0.5, 0.03, ¿no? Aquí es 0.1, aquí es 0.5, dirán. 0.03 será un poco más por acá. Y del otro es 0.30, dicen. Por acá debe estar aproximadamente. Ahí está, punto número 2. Siguiente. 0.06, 0.27. A ver, 0.06, aquí 0.5, 0.6, estará poco por acá, 0.27, 27 debe estar por acá, ¿no? 0.20, 0.30, por ahí, ya veía. Ahí está el tercer punto, ya está graficado. 0.10, 0.24.
0,10, 0,24. 25, 24 por está por acá, ¿no? Ahí está mi otro punto. Listo, graficado. 0,14 y 0,21. A ver, 0,14. Si por acá es 0,15, 0,14 está un poco más acá. 0,21, un poco más por acá. Ahí está mi otro punto. Vean, ya tengo 5 puntos graficados. ¿Qué más? 0,18 y 0,18 es la otra lectura, ¿no? 0,18 y 0,18. 0,18 está cerca de 2, lo propio acá. Acá está 0,18, ¿no? Y lo propio acá. Por acá sería 0,18, 0,18. Listo. Y 0,22, 0,15 sería esto, ¿no? 0,22, 22 por acá, ¿no? 0,22, 0,15, ¿no? Casi al medio. Al medio, mejor dicho, ahí. Listo. 0,26, 0,27, ¿no? Con dos decimales y 0,11. 0,27 y 0,11. ¿Qué tendríamos? 0,27, 27 y 0,11. Por ahí. Listo. A ver, un poco más abajo estuvieran algunos. Por ahí. Listo. Ya hemos ubicado estos puntos en nuestro diagrama. ¿Y qué es lo único que vamos a hacer? Vamos a unir dichos puntos. ¿Sí? Los unimos. Podemos unir estos puntos. Esto ya es un poco a mano alzada. Ahí está. Listo. ¿Esto qué va a ser? Esto va a representar la línea de residuo refinado. De residuo o refinado experimento. Cuando del tipo 3 podremos, ¿no? Que viene de datos experimentales. Del tipo 3. ¿Sí? Vean esta diferencia. En el tipo 1 que usamos, K1 sobre K1 más 1, un punto, este otro punto, y graficamos de extremo a extremo. En el otro era K2 sobre K2 más 1 y lo uníamos con el soluto. Y esto es experimental. ¿Sí? Vean esa diferencia. Hay que identificar el tipo de residuos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar para hallar esta curva de residuos refinado y eso nos va a ayudar al momento de resolver problemas. Muy importante que usted puede identificar el tipo de residuo o refinado con el cual van a trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ya para ya que vayamos avanzando en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Veamos el siguiente ejemplo. Es importante además antes de resolver que usted tenga esto en papel milimetrado para que sus lecturas sean más correctas, ¿no? Más adecuadas, más exactas. Entonces, es muy importante eso. Ya. Entonces, todo esto asumo que está haciendo en papel milimetrado y ya lo tiene. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejemplo. A ver, resolvamos un pequeño ejemplo. A ver. Veamos, vayamos a este ejemplo. A ver. ¿Qué nos dice? Una harina de pescado contiene aceite que ha de extraerse con benceno operando en una etapa ideal. Sí, ahí está. ¿Qué más nos indica este problema? Nos indica experimentalmente se ha encontrado que la disolución retenida por el sólido inerte es función de la composición de la disolución de acuerdo a los datos tabulados en las columnas. Al sistema de extracción entran 1000 kilogramos de alimentación que contienen 40% del peso de aceite y la cantidad de benceno usado en la etapa es de 700 kilogramos. Calcule, inciso A, la composición del residuo, inciso B,
el porcentaje de aceite recuperado. Entonces, vean, ¿qué ocurre acá? Bueno, en este ejemplo, disculpen que se me fue. ¿Qué datos nos dan? Nos están dando estos datos. Pues hemos construido esta gráfica, nos va a ayudar a hacer todo esto, ¿no? Entonces, veamos. ¿Qué va a ocurrir acá? A ver. Entonces, en el ejemplo nos dan este dato. Entonces, estos datos nos vuelven a dar. Y lo que les comentaba, ¿no? Si nos dan una serie de datos en una columna donde esté la concentración y la cantidad de soluciones retenidas por el inerte, bajo distintos experimentos, vamos a tener que construir esta tabla. Ya hemos construido esta tabla. Entonces, no debería haber mucho problema al momento de graficar todo esto. Nos dan toda esta tabla y vamos a graficar y vamos a tener esta gráfica que ya lo hemos hecho, ¿no? Ahí está. Línea de residuos refinados del tipo 3. Entonces, vamos a trabajar con estos datos que tenemos acá. ¿Sí? Ya tenemos esta gráfica y nos va a ayudar para hacer los cálculos más adelante. Ahora bien, ¿cómo vamos a plantear un problema? Es importante tener la gráfica a la mano con la línea de residuos refinados del tipo que identifiquemos. Esto ya lo hemos hecho acá. Nos dan esta tabla que tenemos acá, como hemos indicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En esencia, ¿qué haríamos acá? A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, lo copiaremos el enunciado, la tabla propiamente. ¿Qué haríamos acá? A ver. Van a dar así, esta una tabla parecida, dependiendo del caso. En este caso, si me dan esta tabla, otra vez es residuos refinados del tipo 3. Entonces, aquí que pondríamos solución, diríamos, ¿no? Solución. Entonces, lo único que voy a hacer es construir la tabla que tenemos acá. Ya la hemos construido. A ver, esto. Más cerca de lo que ya hemos construido. Ahí está. Tendríamos que construir en primera instancia esta tabla, ¿no? Excel. Para no perder mucho tiempo. Ahí está. Deberíamos ya tener a la mano esto. Listo. Anteriormente lo vamos a usar acá para ganar un poco de tiempo. Ahí está. Ahí está la tabla que tendríamos. Y listo ya. Una vez que tenemos la tabla, vamos a tener la gráfica. La gráfica lo vamos a ver acá. Luego vamos a usar la gráfica para hacer las lecturas. Nos enfocaremos en los balances que vamos a hacer. ¿Qué balances vamos a hacer en este caso? A ver. ¿Qué balances haríamos? A ver, ahí está lo que teníamos acá. La tabla simplemente vamos a cambiar de tamaño. Y vean cómo vamos a representar esta operación de extracción sólido-líquido para hacer los balances. Hay distintas formas de representar dependiendo de la bibliografía que consulte. Algunos los separan en dos etapas y otros simplemente hacen que esté en una sola etapa. Como estamos empezando, podemos separarlo en dos etapas para que entiendan a mejor cabalidad lo que vamos a hacer. Algunos ponen un círculo acá, yo voy a poner un rectángulo. ¿Ya? Eso ya es simplemente cuestión de cada uno, de cómo quieras representar esto. Entonces, vean. Acá está, ¿no? ¿Qué va a entrar en contacto acá? Hemos dicho, para la extracción sólido y líquido, recordemos lo mismo, ¿no? Tiene que entrar una alimentación que está en estado sólido y un disolvente. Entran en contacto y al final se van a separar en un refinado y un extracto. ¿Sí? Recordemos eso. Entonces acá lo mismo. ¿Qué haríamos acá? Aquí simplemente es la anotación. Alimentación, podríamos poner aquí.
la alimentación que se encuentra en qué estado, en el estado sólido. Lo voy a denotar con la letra F. Si alguien desea puede denotarlo con otra letra, simplemente para los balances. El sólido entra en contacto ¿con quién? Con el disolvente. El disolvente yo lo voy a denotar con la letra D. ¿Está bien? Ahí está, alimentación y disolvente. Esto lo haremos ya en la siguiente hoja. No se alcanza el espacio correspondiente. A ver. Ahí está. Alimentación y disolvente. Dependiendo de la bibliografía que consulten, les recalco acá directamente muchos ya ponen, aquí va a estar el refinado y aquí va a estar el extracto. Válido, igual es válido. Como es el primer ejercicio, lo haremos paso a paso. En realidad aquí cuando usted pone en contacto la alimentación con el disolvente, aquí voy a tener que en primera instancia, voy a tener una mezcla, ¿sí? Cuando están en contacto. ¿Sí? Una mezcla que lo puedo denotar con la letra M. ¿Sí? Entonces, luego de que se produce esta mezcla, yo voy a tener que hacer la separación, ¿no? Mediante algún filtro de algún medio de la parte líquida de la parte sólida. ¿Recuerdan? La alimentación está en estado sólido y el disolvente está en estado líquido. Luego tengo que separar estos dos. Entonces aquí podríamos poner, luego de que hay la mezcla, tengo que hacer una separación. Por medios mecánicos, si desean. Separación mecánica, si desean. Por filtro, por otro medio. Y aquí, ¿qué voy a tener? A ver, de otro color lo pondremos esto para que se entienda un poco mejor. Acá voy a tener una separación. Separación mecánica. Y acá, ¿qué va a ocurrir? Acá voy a tener un residuo refinado. Y acá, ¿qué voy a tener? Un extracto. Un extracto. ¿Sí? Listo, esas son todas las corrientes que están involucradas acá. El residuo lo puedo denotar con la letra R y el extracto con la letra E. Ahora vean, si bien es importante denotar a cada una de las corrientes con una letra para evitar cualquier confusión, también es importante especificar lo siguiente. ¿Quiénes componen, cuáles son los componentes de una extracción sólido-líquido? Los componentes, ¿cuáles son? Son el soluto. ¿Cuál es el otro componente? Disolvente. Y el otro componente es el inerte. Tres componentes que están involucrados en esta operación unitaria. Entonces, en cada corriente hay que poner las fracciones de estos tres componentes, sus composiciones básicas, si quieren. Entonces, vean, aquí ¿qué podría poner? Aquí voy a tener la fracción en masa de la alimentación del soluto. Fracción en masa de la alimentación, ahí está X sub F, ¿de quién? Del disolvente. Fracción en masa de la alimentación del inerte. Entonces, tengo que tener estos datos o tengo que ponerlos, sí, para tener un panorama más adecuado. Lo mismo acá. Vean, ¿qué más debería recordar? ¿Sí? Recordemos esto, ¿no? En la extracción sólido líquido podemos distinguir dos fases, decíamos, una fase pesada y una fase ligera, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos recordar? La fase pesada, la fase que es sólida. ¿Con qué letra denotamos la composición? Con la letra X. ¿Esto de quién estamos hablando? De la fase pesada, de la alimentación, que está en estado sólido. Y al final el extracto es líquido, ¿recuerdan? Y el residuo está en sólido, solamente que es sólido húmedo, si desean, ¿no? Entonces, para la alimentación y el refinado, para denotar sus composiciones, voy a usar la letra X. Y hablábamos de una fase ligera, fase ligera. ¿A quién hacemos alusión acá? A las corrientes que están en estado líquido. Para sus composiciones voy a usar la letra Y.
¿Quién está en estado líquido acá? El disolvente y el extracto. Entonces, para el disolvente y para el extracto, voy a usar esta letra para denotar. Entonces es importante esa notación. Y como les comentaba anteriormente, si esto les genera confusión, entonces a todo llámenle X, ¿no? Alguien si desea, X del disolvente, aquí X del extracto, X del refinado. Si alguien desea, puede ser eso. Solamente que tal vez pueda confundirse, ¿no? Tantas X va a tener en los balances que puede tender a la confusión. En los textos se hace esta diferenciación. Pero eso ya es simplemente cuestión de notación. El disolvente está en estado líquido. Entonces, ¿qué debería poner acá? Fracción del disolvente del soluto. Fracción del disolvente del disolvente. Fracción del disolvente del inerte. Entonces, vean, estos, si tengo, los voy a tabular acá, ¿no? Ahí, igual puedo poner para tabular los datos. Del extracto, lo propio, ¿no? ¿Qué haríamos acá? Extracto está en fase líquida. Entonces, fracción del extracto, ¿de quién? Del soluto. Fracción del extracto del disolvente. Fracción del extracto del inerte. Todo esto hay que tabular. El refinado está en estado sólido, entonces, ¿qué haríamos acá? Usar la letra X. La fracción del refinado del soluto. Fracción del refinado del disolvente. Fracción del refinado del inerte. Listo, ahí están las fracciones. Masa o peso, como queramos referirnos a ellas, de cada una de las corrientes. Y hay que llenar estos datos dependiendo de lo que nos indique el problema, ¿no? Hay que leer el problema con detalle para ir llenando estos datos. Y vean, por favor, aquí tengo la mezcla. De la mezcla igual va a tener aquí, una vez que entran en contacto, la mezcla va a tener una composición. Si alguien desea, puede llamarle X o Y. Yo le voy a llamar Z. Z de la mezcla. Z de la mezcla. Z de la mezcla. En el primero, ¿a qué me voy a referir? Al soluto. En el siguiente al disolvente y en el siguiente al inerte. ¿Sí? Podemos llenar estos datos. Ahí está. Listo. Veamos qué datos nos da en este problema. A ver. Esta es la tabla que ya hemos construido, etcétera. Entonces, ¿qué podríamos decir? A ver. Ya. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Antes de seguir esto un poco, reduciremos el tamaño. Ya. Entonces, ¿qué más podríamos decir de esto? Ya. Bueno, ¿qué datos nos dan? Dice, una harina de pescado contiene aceite. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cuál sería la fase sólida, si desean? La harina de pescado. ¿Está en qué estado? Está en estado sólido. Esta sería la alimentación. Dice, contiene aceite que ha de extraerse con benceno. ¿Qué sería el benceno acá? Este benceno sería ¿quién? El disolvente. ¿Sí? De esta harina de pescado, ¿qué es lo que yo quiero extraer con este disolvente? El aceite. ¿Qué sería el aceite entonces? Sería nuestro soluto. Entonces, la harina de pescado tiene aceite que va a ser nuestro soluto y lo demás va a ser inerte. No me interesa en este caso, ¿no? Quiero extraer este aceite. Lo voy a poner en contacto con benceno, que es el disolvente, y se opera en una etapa ideal, en una sola extracción, ¿no?
Experimentalmente se ha encontrado que la disolución retenida por el sólido inerte es función de la composición de la disolución de acuerdo con los datos en tabla. Me está hablando de estos datos que hemos visto. Si tenemos unos datos de esta forma, hemos dicho que el residuo es de tipo 3 o el refinado de tipo 3, por eso hay que construir esta otra tabla, hemos dicho, ¿no? Para caracterizar o para hacer la gráfica de la curva. ¿Sí? Entonces es importante esa parte. Ahí está. Ahí están los datos que hemos hecho en Excel y la gráfica lo tenemos igual. Ahí, ¿no? ¿Qué dice? Al sistema de extracción entran 1000 kilogramos de alimentación. Es importante esto, ¿ven? Entran 1000 kilogramos de alimentación. La parte sólida es la alimentación, recordamos. Entonces, a ver acá. ¿Qué diríamos de la alimentación? A ver, ¿cuánto entra de alimentación? Dice, pondremos como dato. Aquí ingresan 1000 kilogramos. ¿Esto qué sería? Sería F, ¿no? La alimentación. F vale 1000 kilogramos. Ahí está. Ahí lo pondremos. ¿Qué más? Ya está este dato. Que contiene 40% en peso de aceite. Allá. ¿Qué era el aceite? Hemos dicho el soluto. Entonces, del soluto, su composición de la alimentación, ¿cuánto es? 40%. A ver, ahí está. La fracción del soluto, si desean, ¿no? X de la alimentación del soluto es 40%. 0.4. ¿Sí? ¿Qué más me indica? Y la cantidad de benceno usado en la etapa es de 750 kilogramos. El benceno es el disolvente, ¿no? Usando la cantidad de disolvente que se ha usado. El disolvente dice que se han usado 750 kilogramos. Y ahí lo podemos poner acá, lo propio acá. ¿Me indica algo más? No me indica nada más. Calcule la composición del residuo, el porcentaje de aceite recuperado. Vean, la alimentación habitualmente se encuentra en estado sólido. ¿A quién contiene habitualmente? Al soluto y al inerte. A menos que el problema me indique que contiene disolvente, habitualmente esto puede o no puede ocurrir, pero lo ideal es que la alimentación, la fase sólida, solamente esté el soluto y el inerte. Entonces, ¿cuánto habría de inerte acá? El 60%. ¿Cuánto habría del disolvente? 0. ¿Sí? Otra vez, la alimentación que está en fase sólida habitualmente solamente contiene soluto e inerte. Si el problema no me indica que contenga disolvente, voy a asumir que es 0 esta fracción. ¿Sí? A veces en algún problema les puede decir que tiene 40% de soluto, tiene un 5% de disolventes, y les va a ser bien específico el problema. Pero si no les dice nada del disolvente de la alimentación, asumimos que es 0. ¿Sí? Entonces solamente va a tener al soluto y al inerte, que es lo más habitual. Hablemos del disolvente. El disolvente en este caso, ¿quién es? Dice, es benceno. Dice, ¿no? ¿Bien? Y la cantidad de benceno usado en la etapa es de 750 kilogramos. Estamos hablando del disolvente. Habitualmente, ¿cómo se encuentra el disolvente? El disolvente se encuentra en estado puro. ¿Sí? Es lo más habitual. Entonces pondremos, ¿no? Lo más habitual, lo habitual que, a ver, ¿qué podría ser lo habitual? Es que, bueno, acá abajo lo pondremos, a ver. Recuerde que podríamos poner, recuerde que lo más habitual es que el sólido contenga solo, que contenga, pondremos para evitar cualquier confusión, que contenga inerte y soluto. También lo más habitual es que el disolvente se encuentre en estado puro. En estado puro.
Esto es lo más habitual, pero no estoy diciendo que siempre va a ocurrir esto, ¿sí? Es muy habitual que el sólido solamente tenga inerte y soluto y que el disolvente se encuentre en estado puro. No siempre va a ocurrir esto, vuelvo a hacer hincapié. A veces el sólido va a tener algo de disolvente. En esos casos, el problema le va a decir o le va a dar una pauta para que usted tome en cuenta esto y no le ponga cero. Y lo propio, lo más habitual es que el disolvente esté puro, ¿no? Que esté al 100%. Entonces, la fracción del disolvente, ¿cuánto sería en estado puro? 1, 100%. ¿Y de los demás cuánto va a ser? 0. Eso es lo más habitual, hago hincapié. Hay algunos problemas que debido a que se recupera el disolvente o se recircula la alimentación, etcétera, va a haber algo de disolvente acá en esta corriente y acá en esta corriente del disolvente puede ser que haya un poco de soluto, qué sé yo, 0,2, a ver, podríamos poner un valor, puede contener 10% de soluto, 5% de inerte y el restante va a ser del disolvente, ¿no? En esos casos el problema les va a indicar, les va a decir que les va a dar alguna pauta para que vean que el disolvente no se encuentra en estado puro. Si el problema no les dice nada de eso, entonces asumimos que ocurre lo más habitual, que el sólido solamente contiene soluto e inerte y el disolvente se encuentra en estado puro. ¿Sí? Y es lo que ocurre en este problema. No me dice en ninguna parte que contenga el disolvente la alimentación y tampoco me indica que en el disolvente haya soluto o inerte. Asumimos que se encuentra en estado puro. Listo. Entonces, vean, ya con esto podemos hacer un pequeño balance. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Balance en la primera etapa, podríamos llamarlo, a lo que vamos a hacer a continuación. A ver. A ver, avanzaremos. Diremos balance en la primera etapa. Balance en la primera etapa. ¿A qué llamamos primera etapa? A ver, lo que tenemos acá. A ver si queremos un pequeño script. Lo pondremos acá. A ver. ¿A qué voy a llamar primera etapa? En realidad, voy a llamar primera etapa al primer rectángulo que tenemos. ¿Ven? Hasta ahí, esto va a ser nuestra primera etapa. Estoy llamando primera etapa. ¿Y qué balance podemos hacer? Recuerden, suma de entradas es igual a suma de salidas, lo más habitual. Hacer acá. A ver, ahí estamos, ¿no? Con la primera etapa. Ahí está, ¿no? Primera etapa. A ver. Habitualmente el balance es el mismo que hemos visto anteriormente. ¿Qué diría alguien? Suma de flujos de entrada es igual a la suma de flujos de salida. ¿Quiénes ingresan acá? En realidad, los que ingresan, si vemos simplemente son dos corrientes, la alimentación y el disolvente.
Suma de entradas es igual a la suma de salidas. ¿Quiénes salen? Solamente sale la mezcla, ¿no? Entonces, nuestro balance básico, ¿cuál sería? La alimentación, ahí está, F más la alimentación más el disolvente nos va a dar, ¿qué? Nos va a dar la mezcla. ¿Sí? Entonces, veamos, tenemos F vale 1000, tenemos D vale 750. Entonces, ya sabemos cuánto de mezcla va a salir. Esto vale 1000, el disolvente vale 750. Tranquilamente ya tenemos la cantidad de mezcla que sale. 1750 kilogramos. Listo. Es un balance muy básico. Ahora hagamos balance por componentes. ¿Recuerdan? Podemos hacer un pequeño balance por componentes. ¿A qué me refiero? Podemos hablar acá del soluto. A ver. Podemos poner esto. De la siguiente forma. A ver. Esto lo bajaremos al siguiente ojo para evitar cualquier inconveniente. Ya. Acá, a ver, esto era el balance en la primera etapa. A ver, lo volveremos a reescribir. Balance en la primera etapa. El balance básico ya lo hemos hecho, ¿no? Entradas es igual a salidas, ya tenemos cuánto sale de mezcla, 1750. Ahora podemos hacer por componentes. Para el soluto, ¿qué ocurriría? Recuerden, por componentes tiene la misma forma que lo que tenemos al inicio, el balance general. Tenemos alimentación más disolvente es igual a mezcla. Si hablo del soluto, aquí ¿qué debería ocurrir? A cada una de estas corrientes debería acompañar por la fracción. Estoy hablando del soluto, entonces, ¿cuánto es la fracción del soluto? Si vemos, 0,4. Si alguien quiere, X de la fracción molar del soluto. Ya tenemos el valor, podemos reemplazarlo. ¿Cuánto vale del soluto? 0,4. Disolvente, ¿cuánto de soluto tiene? El disolvente, ¿cuánto de soluto tiene? A ver, le ponemos de otros colores. El soluto es 0,4 aquí. Acá, ¿cuánto de soluto? En el disolvente, 0. Entonces, acá, ¿cuánto deberíamos poner? Por 0. De la mezcla no tenemos ninguno de estos valores. Es algo que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, aquí que voy a tener fracción en masa de la mezcla del soluto. ¿Listo? ¿Qué datos tenemos, por favor? Tenemos F, tenemos D y tenemos mezcla. Tenemos la alimentación, el disolvente y la mezcla. ¿Qué puedo hallar? La fracción en masa del soluto. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué diríamos acá? Fracción de la mezcla del soluto, ¿a qué va a ser igual? F, ¿cuánto valía la alimentación? 1000. 1000 por 0,4. Si alguien quiere disolvente, 750 por 0. Esto va a ser 0 nada más. Y esta mezcla que está multiplicando lo paso a dividir. 1750. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Poner todos estos datos en la calculadora y hallar la fracción de la mezcla referida al soluto, ¿no? En este caso, si ponemos todo esto en la calculadora, nos da, me da 0,2286. Ahí está la fracción de la mezcla referida al soluto. Pueden hacer otro balance más. Ya hemos hecho referido al soluto. ¿A quién nos podemos referir? Al disolvente. Entonces, ¿qué diríamos del disolvente? Lo mismo, ¿no? Alimentación más disolvente es igual a mezcla. Si hablamos del disolvente, en este caso, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos fijarnos nuestro gráfico, ¿no? Es importante siempre el gráfico. Entonces, vean, hablaríamos del disolvente. Del disolvente, la alimentación, ahí está. ¿Cuánto contiene? Contiene 0. Ahí está, 0. ¿Sí o no?
Entonces, aquí f por cuánto. Por 0 diré. ¿No? F por 0. A ver acá. F por 0. Ok, ahí está por 0. ¿No? ¿Cuánto de disolvente tiene el disolvente? Vale la redundancia en fracción. Tiene 1, ¿no? Entonces, al disolvente, ¿por cuánto voy a multiplicar? Por 1. De la mezcla no conocemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué le podría llamar? Tal como lo hemos denotado acá. Fracción de la mezcla referida al disolvente. Alguien dirá, 0 por algo, 0 nomás, para no volver a copiar ni nada de eso. Y ya podemos hallar la fracción de la mezcla del disolvente. Disolvente por 1, el disolvente valía 750. 750 por 1. Y esta mezcla que multiplica lo paso a dividir. La mezcla vale 1750. Entonces, de esa forma yo puedo hallar la fracción del disolvente. ¿Qué tenemos ahora? Esto vale 0.4286. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que tengamos esto, ya vamos a usar nuestro diagrama triangular. ¿Qué vamos a decir? En el diagrama triangular, nuestro triángulo rectángulo, ubicaremos los siguientes puntos. ¿Qué puntos vamos a ubicar en nuestro diagrama? Ubicar el punto P, que en realidad este punto P, ¿qué va a hacer? Va a denotar la composición de la alimentación. Si quieren, sólido. Voy a ubicar el punto Q, que va a denotar la composición del disolvente. Voy a ubicar el punto M, que en realidad ¿qué va a ser? Va a ser la composición de equipo. Veamos. Composición de la mezcla. Esto en forma muy general. ¿Qué ocurriría en nuestro caso? A ver, diremos, en nuestro caso, vamos a tener. A ver, ¿qué tendríamos acá? Si recordamos, ya hemos graficado un poco este diagrama triangular rectangular. Entonces lo podemos traer acá para hacer algunas lecturas. A ver, ¿dónde está el diagrama? Acá estaba nuestro diagrama, si recordamos. Ya. Entonces, bueno, como ya hemos ubicado los puntos, lo voy a copiar tal como está para no retrasarnos mucho. A ver.
ver, lo recortaremos un poco para hacer una lectura más interesante. Ustedes como tienen esto ya en casa, pueden hacer lecturas más exactas inclusive. Les interesa ahora explicar cuál es la metodología a seguir en este tipo de diagramas. Listo. A ver, ¿qué tendríamos acá? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Dice, en nuestro caso, debo ubicar el punto P. A ver. En nuestro caso, el punto P. Luego tengo que ubicar el punto Q y el punto M, ¿no? Entonces, a ver. ¿Qué ocurre? El punto P, dice, es la composición de la alimentación. A ver. Recuerden que en este diagrama triangular, ¿qué solamente estamos leyendo? De forma directa, que es lo más habitual, solamente el soluto y el disolvente. Entonces, me interesa la composición del soluto y del disolvente acá para leerlo. Del inerte, si alguien quiere, puede leerlo, pero no es lo más convencional, ¿no? Entonces, vean la alimentación, ¿cuánto tiene de soluto? 0,4. ¿Cuánto tiene de inerte? 0,6. ¿No? Entonces, ¿cuánto tiene de disolvente? 0. Entonces, vean. T, dice la fracción de la alimentación del soluto, ¿cuánto es? 0,4. La fracción, ya, mejor dicho acá, la fracción de la alimentación, podríamos poner, ¿no? La fracción de la alimentación del disolvente, ¿cuánto es? 0. Soluto y disolvente, nada más voy a leer acá. Si alguien quiere, puede leer el inerte. Entonces, ubicaré este punto, el punto P. De soluto 0,4. Soluto está en este eje, ¿no? 10, 0,2, 0,3, 0,4 y del disolvente 0. O sea, no voy a subir nada en el eje vertical. Entonces, ahí está, este sería el punto P. Listo, yo he ubicado el punto P. ¿Qué otro punto me falta ubicar? Me falta ubicar el punto Q. ¿Qué es el punto Q? Es la composición del disolvente. ¿Vean? Del disolvente, ¿qué composición tiene? Me interesa, les recalco, disolvente y soluto. Disolvente 1, soluto 0. Entonces, aquí, ¿qué diríamos? Y del disolvente, ¿cuánto era? Esto es 1, todo es el disolvente en la pureza del 100%. Si alguien quiere, Y del disolvente, del soluto es 0. Cuando vienen mezclados, no siempre les va a quedar en alguno de los lados, ¿no? Puede quedar esto un poco más arriba, abajo. Pues simplemente ponemos ubicar la composición. Entonces, ¿qué decimos? Del disolvente 1, del soluto 0. Aquí está el disolvente, ¿no? 60, 70, 80, 90, 1, 100%. Del soluto 0 implica que no debo recorrer ningún espacio en el eje horizontal. Este sería mi punto Q. ¿Listo? Ya he ubicado la composición de la alimentación del disolvente. Ya. Luego de ubicar la composición de la alimentación y del disolvente, antes de ubicar la composición de la mezcla, ¿qué voy a hacer? En forma general, pondremos. Este sería el primer paso, ¿no? Paso 1 podemos llamarlo. Paso 1. ¿Cuál va a ser el paso número 2? Trazar una recta desde el punto P hasta el punto Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una recta desde el punto P hasta el punto Q. Vamos a ver. Desde acá a acá. Entonces, eso ya es relativamente sencillo, ¿no? Desde el punto P, ahí está, hasta el punto Q. Ahí está nuestra recta. Le voy a dar un determinado color, a ver. Los rojos ya hemos usado para la línea de residuo, ¿no? Para evitar cualquier confusión. Usaremos otro color. Y bueno, les recalco el trazado de las líneas, en lo posible háganlo fino ustedes que tienen esto en forma física. Acá estoy poniendo un poco más de grosor para que se note un poco mejor y resalte, ¿no? Ahí estamos dando cierto color.
Listo. Ya está. El segundo paso. Ya he trazado la recta desde el punto P hasta el punto Q. El siguiente paso va a ser ubicar el punto de la mezcla. A ver, creo que he pasado algo acá. Ya. Listo. Ya está de P a Q. Segundo paso. Luego, paso 3, diremos. Paso 3, ubicar el siguiente punto. Ubicar en el diagrama el punto M, la composición de la mezcla. ¿Sí? Entonces, a ver, ubicaremos un poco la composición de la mezcla. ¿Dónde estaría? A ver, ¿qué tendríamos acá? Si quiero ubicar un punto, en este caso, ¿qué es lo único que necesito? Las cantidades de disolvente y soluto. Les recalculo inerte, no se lee de forma directa, así que no hay mucho problema. De la mezcla ya tenemos, ¿no? Su composición tanto de soluto como de disolvente. Lo hemos hallado acá, vean. La composición de la mezcla del soluto y del disolvente. En este caso lo hemos llamado Z. Z de la mezcla del soluto, la composición de la mezcla del disolvente. Del soluto, ¿cuánto era? 0.2286, decía, ¿no? 0.2286. Del disolvente era 0.4286. 0.4286. Esto debo ubicar en este diagrama. Vean. Podríamos poner de otro color. Verde igual, ¿no? Para los puntos. Del soluto 0.23 prácticamente, ¿no? 0.23 por acá debe estar, ¿no? 0.23. Y del disolvente 0.43, diría, ¿no? 0.43 por acá debe estar, ¿no? Entonces, esto lo voy a subir para que se intersecte. Y vean, este punto de la mezcla necesariamente debe caer en algún punto de esta recta que han trazado. ¿Sí? Si la mezcla, por ejemplo, les diera acá, por alguna razón, ¿qué le diría yo? Entonces, revise sus cálculos. No está haciendo un buen balance. ¿Sí? Entonces, esta mezcla les tiene que dar en cualquier punto de esta línea. Puede darles tal vez por acá, a ver, o más abajo. La idea es que esté dentro de esta recta. Puede darles, como les comentaba, por acá, por acá. O sea, en cualquier punto, la idea es que esté dentro de esta recta. Si le da fuera de la recta, eso está mal, ¿no? Está mal. Si este punto tiene que estar dentro de esta recta, tiene que coincidir. Si no coincide, entonces revise su balance. Por favor, algo está haciendo mal. O revise tal vez su lectura, tal vez no está leyendo de forma adecuada, ¿no? Eso es muy importante hacer notar. Y bueno, antes de seguir, ¿qué deberíamos decir? Esta línea, recordamos que todos estos puntos experimentales se deben unir, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es a mano alzada. Ahí está. Esta es la línea del residuo refinado. Listo. Pondremos esto, ¿no? Composición de la mezcla. ¿Qué podríamos poner? Este punto podríamos poner, ¿no? Siendo la especificación para no olvidarnos. Este punto debe tocar en algún punto a la recta trazada. En algún punto recta trazada. ¿Sí? Desde P hasta Q. ¿Sí? ¿Toca? Sí, si no toca ya le hemos dicho, revise. ¿Cuál es el último paso que vamos a hacer acá? Finalmente, una vez que hagamos esto, paso número 4, diríamos, es trazar una recta, parta del origen, o si alguien quiere del vértice donde está el inerte,
que parte del origen hasta el lado opuesto, pasando por el punto M. ¿A qué nos referimos? Dice, trace una recta desde el origen. ¿Cuál es el origen? Donde está el inerte, ¿no? Vean este vértice donde está el inerte, el origen del eje, si alguien desea, y que pase por el punto de la mezcla. A ver, es el último paso en este método gráfico. ¿Bien? Desde el origen me trazo una recta que pase por la mezcla y llegue al otro lado del triángulo, que tiene que llegar hasta acá. Ya, está ahí, más o menos, ¿no? Le daremos otro color. Bien, ¿qué color le podemos dar? Un color rojo tal vez, si alguien desea. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir en esencia, ¿no? Con esta recta. Esta recta es ya la última que vamos a trazar. Y con esta recta vamos a poder leer las composiciones del extracto y del refinado que salen del proceso. Listo, ¿no? Entonces, vean. ¿Qué va a ocurrir acá? A ver, lo pondremos con un determinado color. A ver, ¿con qué color lo ponemos? Con el color negro. Este punto les va a dar la composición del extracto. ¿Sí? Este punto, por algo es esto la línea del residuo refinado, ¿no? Este punto donde intersecta esta curva les va a dar la composición de ¿quién? Del refinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Debo ir a mi diagrama y leer, ¿no? La composición tanto del extracto como del refinado. Entonces, alguien dirá, a ver, del extracto, si voy a esto que está hecho un poco al tanteo, vean, ¿cuál sería la composición del extracto? Diríamos, del diagrama, finalmente alguien dirá eso. A ver, nos diríamos del diagrama, acá, ¿no? Sino para evitar cualquier interferencia del diagrama del extracto, podemos leer su composición. Del extracto está en fase líquida, entonces el extracto se nota con Y. Y del extracto del disolvente, Y del extracto del soluto. La composición del extracto del disolvente y soluto se lee del diagrama, ¿no? Del disolvente, ¿cuánto tiene el extracto? Según este diagrama, más o menos 0,65, diría, ¿no? Ahí es 0,65. Sé que tiene papel milimetrado, puede ser una mejor lectura. ¿Cuánto tendría del soluto? Entonces, esto me voy un poco por acá. ¿Cuánto diríamos? Aproximadamente 0,35 en este diagrama, ¿no? Usted lo tiene esto ya hecho a mano, entonces va a dar una mejor lectura seguramente. ¿Listo? Ya tiene la composición del extracto. ¿De quién más me falta saber la composición? Del refinado. El refinado está en fase sólida, se denota con X, ¿no? La composición del refinado del disolvente, la composición del refinado del soluto. ¿Qué haríamos acá? Ahí está. Este punto donde intersecta la curva del refinado me va a dar esta composición. Acá y esto por acá, ¿no? Del disolvente, ¿cuánto sería esto? Aproximadamente parecería 0,22, ¿no? Más o menos. 0,22 referido al disolvente, ¿no? En el soluto, ¿cuánto sería esto? 0,11 pareciera, ¿no? Entonces aquí 0,11. Listo, con esto ya estaría culminado la labor de este diagrama. Vamos a hacer siempre los mismos pasos que hemos descrito, ¿no? Ubicar los puntos P y Q, trazamos la recta, ubicamos el punto de la mezcla, trazamos la línea desde el origen hasta el otro
hasta el otro lado que pase por este punto. Las intersecciones nos va a dar la composición del extracto y del refinado. ¿Qué es lo único que puede cambiar en este procedimiento que hemos descrito? Puede cambiar el tipo de residuo con el cual usted esté trabajando. ¿Vean? Si está trabajando con un residuo del tipo 1, imagínense, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, simplemente un ejemplo, ¿no? Esto puede ser su punto P, esto puede ser su punto Q, ahí estaría, ¿no? Va a ser lo mismo, van a insertar su recta desde P hasta Q, diría alguien, ya está ahí. No hay ningún problema. ¿Qué más va a hacer? Va a ubicar el punto de la mezcla. La mezcla hemos dicho que necesariamente tiene que ser en algún punto de esta recta. Puede ser por acá, simplemente un ejemplo, esto, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente paso? Es trazar una recta desde el origen hasta el otro vértice que pase por la mezcla. Ahí está, ¿no? Tiene que pasar por la mezcla y ahí. Ahí más o menos quedaría. Bueno, acá podemos todavía un poco, tal vez, afinar esto. Ahí está. Y listo. ¿Cómo va a hallar la composición del extracto y del refinado? Si lo agrando un poco más. Esto mejor si lo hace con colores para diferenciar. Este punto de acá le va a dar la composición del extracto. ¿Dónde va a estar el refinado? Con la curva del refinado. Si es del tipo 1, esta forma va a tener la curva. Entonces, de acá voy a leer la composición del refinado y acá voy a leer la composición del extracto. Lo único que cambiaría es esta curva, vean. Si es del tipo 1 va a tener esta forma. Del tipo 2 va a ocurrir lo mismo, vean. Esta curva tiene esta forma. Entonces, alguien dirá, va a ubicar el punto P, simplemente un ejemplo, ¿no? Dependiendo de los casos puede estar acá y acá. A veces el punto P, les recalco, no puede estar puro, entonces este punto tal vez puede estar un poco por ahí, ¿no? Tal vez tiene algo de inerte, tiene algo de disolvente, mejor dicho, entonces puede estar acá. Lo mismo, el disolvente a veces no está puro, entonces puede estar por acá. Entonces, simplemente es ver qué nos dice el problema, pero la secuencia sigue siendo la misma. Imagínense que la alimentación y el disolvente no son puros, entonces ahí va a estar sus puntos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Tal vez puede estar esto un poco más abajo, tal vez acá. ¿Qué tiene que ser? Lo mismo que hemos dicho. Ubicamos los puntos P y Q y trazamos esto, ¿no? Trazamos una recta que los une. ¿Bien? Entonces ahí está. Ubicamos la recta que los une. Ahí está. Luego hay que ubicar el punto de la mezcla con las composiciones, ¿no? Del soluto y del disolvente. Qué sé yo, por acá puede estar la mezcla. Simplemente un ejemplo, ¿está? Y el último paso, ¿cuál es? Trazo una recta desde el origen hasta el otro vértice que pase por la mezcla. Tiene que pasar por la mezcla, es muy importante. Listo. Bueno, esto no está muy a escala debido a que se va moviendo un poco, pero la idea sigue siendo la misma. Desde el vértice hay que trazar la recta, a ver otra vez, ¿no? Ahí está. Desde el vértice hasta... Wow, no, a ver, creo que se está moviendo un poco. A ver, un último intento. Esto se lo puede hacer mejor en casa, ya que tiene esto impreso, ¿no? O graficado. ¿Sí? Entonces, desde acá, ¿no? Hago hincapié. Esto tiene que partir sí o sí del vértice, ¿no? No importa si el soluto o si el disolvente o la alimentación está puro o no, siempre tiene que partir del vértice y llegar al otro extremo. ¿Sí? Entonces, listo. ¿De dónde leerían el extracto? De acá leerían la composición del extracto. Acá estaría su composición del disolvente y acá del soluto. Del refinado, acá con la curva del refinado, pues es importante identificar esta curva y ver a cuál pertenece. De acá van a leer la composición del refinado, tanto del disolvente como del soluto. ¿Ven? Dependiendo del tipo de residuo, el procedimiento es el mismo, les recalco, pero va a tener cuidado con la curva. Cuidado, piense que siempre va a tener estos datos experimentales, ¿no? Depende del caso que estudiemos. ¿Sí? En este caso ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos las composiciones tanto del extracto y del refinado. Y como hemos dicho, del inerte se puede hallar por simple diferencia. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la composición del extracto del inerte? 1 menos 0,65 menos 0,35, 0 dirá, ¿no? En acá lo propio, la composición del extracto del inerte. 1 menos
estas dos cantidades, 1 menos 0,22 menos 0,11. ¿Cuánto nos quedaría esto? 1 menos 0,22 menos 0,11, 0,67, ¿no? Ahí está, pueden hallar del inerto por simple diferencia, como se les había comentado anteriormente. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? El último paso va a ser realizar un balance en la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa que estamos llamando segunda etapa? A esta parte, ¿no? Vean, acá, esta sería su segunda etapa. Ya tiene la composición de la mezcla, tanto del soluto, del disolvente, del inerte, del refinado que ya tiene. Igual ya tiene las composiciones. Entonces puede hacer esta última parte haciendo un balance parcial y un balance de masa.